Bueno, bienvenidos, les agradezco esta oportunidad que me da el obispo Adrián y también el profesor Leonel. Para mí es un privilegio y el recorrido que vamos a hacer hoy es un trabajo un poco más de aguas profundas. Eh, mm, Ojalá pudieran todos en este trabajo que tienen que hacer de la materia hermenéutica y homilética entrar en un nivel más más investigativo. Posiblemente por los tiempos no se puede lograr, pero la idea es que ustedes puedan ver que se pueden hacer muy buenos trabajos de investigación o interpretación bíblica con las herramientas que disponemos, sin entrar en métodos muy sofisticados, como podría ser, bueno, conocer griego, conocer hebreo, que eso obviamente son otros métodos, pero bueno, en esta instancia, con las herramientas que yo voy a comentarles, que hice un trabajo exegético, ustedes también podrían aspirar a hacer algo parecido o posiblemente mucho mejor. Cuando el hermano Leonel oraba, él dijo, podamos tener una interpretación sana de las escrituras, y me generó como una alerta. Y hay un texto, hermanos, que está en Primera de Corintios capítulo 8, que dice que el conocimiento envanece. Y cuando nosotros miramos la Biblia en su totalidad, la palabra conocimiento está muy presente, siempre en forma positiva. El proverbista dijo, adquiere conocimiento, le decía a Lemuel, adquiere inteligencia, adquiere sabiduría. Y no encontramos una referencia negativa al conocimiento. Cuando vamos a este capítulo en particular de Corintios, hay una referencia que el conocimiento envanece en un contexto dado, que está dado en el de los sacrificios a los ídolos. Y les digo por experiencia, cuando yo iba a estudiar el Instituto Bíblico Apostólico muchísimos años atrás, un familiar mío me dijo, no estudies porque el conocimiento envanece. Y después lo he escuchado muchas veces como queriendo decir, descarto todo lo positivo que da el conocimiento, que es la esencia bíblica, y me detengo en ese versículo, en un contexto, fuera de contexto, como un pretexto, que sería un poco como uno dice, hacer una evaluación de un texto bíblico fuera de su contexto es un pretexto, para descartar la posibilidad de profundizar el conocimiento bíblico. Esto se lo quería resaltar, hermanos, porque siempre tenemos que ubicarnos en el contexto. Esa es una de las riquezas muy grandes que quiere dar esta materia. Esta materia, les voy a decir, no tomen un texto bíblico libremente y hagan una aplicación. Interpreten el texto bíblico. Entonces, ahora yo les voy a compartir un PowerPoint. Esta clase va a ser un poco intensa, quizás no quiero decir densa porque ya los estaría predisponiendo, pero sí, hermanos, hay que tener un poco de paciencia y estar muy atentos, porque después ustedes hacen todo un plan de materia que está en el programa y de a poquito van a ir trabajando cada parte de la interpretación bíblica. En mi caso, yo voy a hacer una síntesis total de dos temas bastante largos y complejos, como son el análisis narrativo y el análisis retórico o epistolar. En el análisis o el género narrativo lo voy a trabajar sobre Jeremías 15, versículos 15 y 21. He hecho otros trabajos y varios trabajos de investigación bíblica, pero este es un texto que apliqué herramientas digamos, mis primarias herramientas o mis primeras herramientas que me fueron enseñando cómo acercarme al texto bíblico. Y luego vamos a entender el género epistolar. Es bastante técnico la interpretación del género epistolar, pero si uno lo interpreta y lo asimila, después cuando va a leer una epístola no puede dejar de mirar cada detalle de lo que es una estructura epistolar. Sí, hermanos, tenemos que tener algunos aspectos introductorios en este sentido. Una cosa es el género literario y otra cosa es el método exegético.
Cuando nosotros hablamos de géneros literarios, en general en el Antiguo Testamento vemos la narración, las leyes más cercanas al Pentateuco, las poesías que están dadas en los Salmos, después vemos lo que es sabiduría en Proverbios, en Eclesiastés, y los libros proféticos. Cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos narraciones. En este libro habla también de parábolas. Parábolas sería más un recurso, pero hay muchos escritores que lo toman como un método, como un género literario. Tenemos las enseñanzas, los discursos, los evangelios, las epístolas y las profecías. Cuando vamos a los evangelios, y ustedes tienen bastante textos bíblicos que creo que los profesores les van a dar sobre los evangelios, hay algo que no lo tienen en los materiales, y tengan presente que mi clase trata de dar una panorámica bastante abarcativa de todo lo que podemos ver como métodos y géneros. Los evangelios fueron escritos por distintos autores con diferentes intenciones. Entonces, la riqueza del texto no solamente se va a dar cuando uno pueda, por ejemplo, analizar el relato de la mujer cananea. En Marcos podrá encontrar ese relato escrito de una forma, y cuando van a Lucas lo van a encontrar escrito de otra forma. Eso no es accidental, es precisamente lo que está trasladando el escritor, es la mirada teológica que él tenía cuando escribió el Evangelio. Por eso vemos que Mateo está dirigido a judíos, vemos que posiblemente Marcos esté dirigido más al pueblo romano, vemos que Marcos es el Evangelio de Pedro. Entonces, todo eso formaría parte del análisis. No lo tienen ustedes en sus trabajos, pero sí es bueno que si tienen oportunidad de investigar, esto enriquece mucho el texto. Y además ayuda a comparar. ¿Por qué en uno dice mujer cananea y por qué en el otro dice mujer sirofenicia? ¿Se equivocaron los escritores? Bueno, eso no es así. Tiene una intencionalidad. Quisiera, hermanos, compartir con ustedes este texto que en una simple mirada no es tan fácil de interpretar. Este texto lo leyó hace muchísimos años en un culto juvenil un hermano joven que era de la iglesia de Temperley. Me revolucionó cuando lo escuché. Me generó, fue algo que como que me sacó un velo. Y después, bueno, el hermano desarrolló la prédica sobre el texto, pero yo nunca me olvidé de este texto, pero siempre me quedaron dudas sobre este texto. Porque tenía en gran preferencia al profeta Jeremías, y yo decía, ¿cómo Jeremías está viviendo esta situación y habla así con Dios? Entonces, le voy a pedir al hermano Leonel, si es tan amable, de poder leerlos, y les pido, hermanos, como yo ya voy a sacar el texto de la pantalla, lo puedan tener en sus Biblias, porque yo voy a hacer preguntas sobre ese texto. Si ustedes me pueden ir también participando en la clase, me va a ayudar mucho. Así que bueno, vamos a la lectura del texto. Los invito en Jeremías capítulo 15, versículo 15 al 21. Y le voy a pedir a hermano Leonel si me ayuda con la lectura. Amén. Dice en el nombre de Jesús: Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos.
y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Amén. Amén. Gracias, hermano Leonel. Bueno, hermanos, ahora sí les pido la participación de ustedes. ¿Qué interpretan de este texto en una primera lectura? ¿Qué les despertó? ¿Qué les generó? ¿Qué pensamientos me pueden compartir sobre esta primera interpretación del texto? Jehová reanima a Jeremías. Amén, hermano. ¿Y qué más podría aportarme? Sacar lo malo, sacar lo malo del corazón. Bien, bien. Y a ver qué otra opinión puede haber. Pareciera como que está pasando por un momento muy, muy malo. Bien. Y a ver, ¿alguien tiene algo más para agregar? ¿Se puede llegar a alguna conclusión? Sí, Sí, parece que él está pasando por un momento malo, pero también le dice que no se convierta a ellos, ¿no? Que ni tampoco, que él no se convierta a ellos, ni deje eso, porque si no se iba a convertir como ellos quizás, eran personas malas y él no quería pasar por eso. Bien. O sea que ustedes en una primera mirada interpretarían como que estuviera pasando una tentación. Desanimado, hermana. En el primer versículo pareciera que sí, que es eso, pero luego la palabra habla de que él dice, fueron allá tus palabras y yo las comí. Es como que Jeremías, a causa de la palabra de Dios, empezó a encontrar el gozo. Porque no lo tenía. La pregunta es, hermano, le pregunto, al texto bíblico. Porque no lo tenía. ¿Cómo es? Sí, la pregunta es, en la interpretación primera de estas que hicimos, que está bueno, hermano, lo que usted dijo, fueron halladas las palabras. La pregunta es, ¿qué pudo haber pasado con esas palabras que Jeremías encontró? Creo que a lo mejor él pensó que a través de la lucha que él tenía por hacer la voluntad de Dios, encontraba algo erróneo en él, pero es como que Dios en medio de sus palabras le muestra que en medio de la aflicción él también está con él. Amén, amén. Bueno, hermanos, estas serían las primeras interpretaciones. Lo mismo me sucede a mí cuando leí por primera vez este texto y voy a hacerle unas preguntas al texto y ustedes me van a ayudar. ¿Se olvidó el Señor de Jeremías? ¿Qué piensan? No, el Señor no se olvidó de él. No. Él siempre estaba con él. No se puede olvidar. No. Bueno, y el texto bíblico dice, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí. Cuando dice la palabra acuérdate de mí, pareciera que hubo un pequeño olvido ahí. Alguna suerte de olvido pareciera que sucedió. No sé si ustedes lo pueden interpretar. Esta palabra acuérdate es muy interesante, la vamos a analizar, pero está en otras partes de la Biblia. Y también cuando leemos allá en el libro de Éxodo, que dice, se acordó el Señor de su pueblo que estaba en esclavitud. Y cuando fue el tema del diluvio, se acordó el Señor de Noé que estaba en el arca. O sea que pareciera en ese contexto que Jeremías presentía que el Señor se había olvidado de él, porque él se lo está diciendo, acuérdate de mí. Le voy a dar otra pregunta. ¿Dios estaba enojado con Jeremías? No estaba enojado. Estaba enojado. No, Jeremías yo no estaba Jeremías enojado pensaba con Jeremías. eso. Por Perdón. lo que dice Jeremías parecería que sí, porque él dice, la acción de tu enojo. Amén, hermano.
Claro, no se olviden de que estamos preguntándole al texto, hermanos. No respondan lo que ustedes responderían, sino lo que está diciendo el texto. Lean el texto, digamos, de vuelta, ¿no? No saquemos conclusiones nuestras, sino las que dice el texto primero. Amén, hermanos. Fíjense, hermanos, como intuitivamente estamos acostumbrados a presumir cosas, preasumir. Porque lo que ustedes están diciendo es que el Señor nunca se olvida, es verdad, pero el texto no lo está diciendo. Cuando nosotros decimos, estaba enojado con Jeremías, la pregunta es, hermano, el texto lo marca y con palabras, no importa la situación, después entraremos al análisis detallado, pero en una primera lectura uno queda como choqueado. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Decirle a Dios la prolongación de tu enojo es algo muy serio. Es pensar, miren ustedes, pensemos nosotros que Dios esté enojado con nosotros. Es fuego consumidor, da mucho temor. Y le voy a hacer una tercera pregunta. ¿Cuándo Jeremías halló las palabras? Vieron que dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Podemos deducir cuándo? Bueno. No dice acá. Muy bien, hermana. En este perícopa se llama el conjunto de versículos que guardan una armonía de delimitación de texto que digamos, se cierra en sí misma, por lo cual hablemos de perícopa. Pero en esta perícopa no está esa respuesta. Y después, pero algo interesante, hermanos. Ustedes al principio, y está bien, y les agradezco porque están queriendo ayudarme a hacer análisis del texto, algún hermano dijo, sí, porque seguramente él tuvo las palabras. Bueno, la palabra del Señor, partimos de la base que es el profeta Jeremías, y otro tema, hermanos, estamos en el capítulo 15 de Jeremías. Jeremías creo que tiene 52 capítulos. Quiere decir, no guarda estricta secuencialidad. Hay algunas cosas que están un poco fuera, algunas están como, son textos que se agregaron, pero de todos modos guarda una coherencia todo el libro. Y si nosotros nos paramos, estamos en el capítulo 15, quiere decir que Jeremías en esos 15 capítulos estuvo haciendo la acción de profeta. Sus palabras las tenía. Y no podría ser profeta si no tuviera las palabras del Señor. Pero él dice, y yo las comí. Y después viene la pregunta, ¿por qué el Señor llenó de indignación al profeta? ¿Lo dice el texto, hermanos? A ver quién... Bueno, ahora, hermanos, vamos les dejo estas preguntas solo como una introducción de cómo nosotros habitualmente nos acercamos al texto bíblico. Cuando es un texto como un relato bíblico de un milagro del Señor, hay muchísimos detalles que nos pueden enriquecer, pero cuando nos acercamos a un texto de estas características, es muy posible y es muy pocas las veces que se predican los textos de estas características, muy profundos, con una riqueza pero impresionante, porque es un profeta de Dios que en un momento de su vida tiene una conversación con Dios en términos de mucha aflicción, de mucho dolor y también de reclamos, que puede ser la vida de cualquiera, pero acá estamos hablando del profeta Jeremías. Acá, hermanos, fíjense en este texto. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse a ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos.
¿Qué entienden de este texto, hermanos? Aquí hay bastante información, así que pueden aportar muchas cosas. Primero le está pidiendo que se convirtiera, como que si se convirtiere, como que es un paso que tiene que dar. Que dejara el pecado. Bien. Y después de ese acto va a ser restaurado. Pero siempre depende de si lo hace, es decir, si se convierte. Bien. Quiero, hermanos... Para mí como que también, porque dice si se convirtiere, entonces, ¿cómo si era el profeta Jeremías? ¿Es algo, por ahí había hecho una equivocación o por ahí andaba mal en algo? Por eso, porque habla de una conversión ahí. O sea, más allá de un pecado que uno puede tener, pero ahí, eso es lo que me hace ruido a mí también. Puede ser que el profeta andaba por otro lugar, o no sé si me explico. Yo lo que puedo ver es como que él estaba desenfocado y Dios le está diciendo, si vuelves a mí, o sea, te voy a restaurar, y como que deje de perder el tiempo y vuelva a enfocarse para hacer lo que Dios le envió a hacer. Bien. Dios le está hablando de un arrepentimiento. Bueno, hermanos, miren las posibilidades que ustedes ven en el texto. Imagínense que ustedes van y predican este texto de acuerdo a las interpretaciones que van teniendo personales que seguramente van a estar condicionadas a la vivencia que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, alguien podría decir, porque el profeta estaba en pecado y Dios lo llamó a la conversión. Sería demasiado, perdón hermanos si alguien lo dijo, no importa, son pensamientos, pero yo digo, me paro delante a dar una conferencia sobre este tema, abro la Biblia, leo este texto y empiezo a explicar lo que a mi entendimiento llega en ese momento y les digo, hermanos, el profeta estaba en pecado y así como él estaba en pecado, nosotros podemos estar en pecado y el Señor nos manda que nos arrepintamos. Pero hay una hermana que dijo algo muy lindo, podía estar desenfocado. Y posiblemente la respuesta al texto viene por ahí. Y estar desenfocado, hermanos, no siempre es pecado pecado de muerte o el pecado que nosotros habitualmente le consideramos pecados que pueden estar dados en nuestra carne o en nuestro espíritu o en la rebelión. También la angustia y la desesperación y el rechazo y el sufrir por ser cristiano puede ser que el cristiano en algún momento esté sufriendo y esté hasta quizás dudando de su llamado, pero eso es lo que nosotros tenemos que investigar del texto bíblico. Así que, hermano, excelente todo lo que dijeron, lo llevé a la punta, decir, miren, la consecuencia de poder atribuirle al profeta una situación pecaminosa, de la cual nosotros podríamos mirarla desde la óptica que querramos, hasta mirar otra mirada que podría ser, está desenfocado y tiene que volver a encaminarse. Y si ustedes miran, hermanos, otra cosa interesante de este texto, dice, si entresacares lo precioso de lo vil. Este texto así es como una metáfora, es algo precioso cuando dice entresacares lo precioso de lo vil. Nos está dando una imagen de algo de esas cosas viles que están muy escondidas sutilmente. Porque estaba lo precioso, no le dice que lo precioso, que era todo vil, le dice hay que entresacar lo precioso de lo vil. Otra lectura detallada que tenemos que hacer sobre el texto. Y ahora, hermanos, en lo que respecta al texto bíblico, vamos a ver algunas cosas. Jeremías tuvo en un momento un llamado. Por ejemplo, cuando le dicen, conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, cuando ustedes van a Jeremías, al capítulo 1, que fue en el momento que fue el llamado del profeta,
ahí van a encontrar muchísima información que respalda este capítulo 15. Cuando nosotros vamos al capítulo 1, Jehová le dijo, y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Fue un mandato del Señor que tenía que hacer Jeremías como profeta de Dios al pueblo. Y cuando vamos al capítulo 15, el Señor, en otras palabras, le están diciendo lo mismo: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es decir, hay un antecedente en el mismo libro que respalda este diálogo que tenía el profeta con el Señor y esta respuesta del Señor. Si vamos a hacer un análisis de comparación de versiones, que es un tema que ustedes tienen en la metodología, este texto particularmente no tiene variantes. Otros pueden tenerlos, pero acá no encontramos muchas variantes. Ahora, hermanos, voy a llevarlos al documento que yo armé para mostrarles, y disculpen ustedes, va a ser mucha información, pero quiero mostrarles un paneo general de cómo se puede encarar un trabajo de este tipo de investigación o de interpretación bíblica. Por supuesto, después el tamaño del trabajo realizado puede ser de una hoja, de 10 hojas o de 100 hojas. Todo dependerá de la intensidad que ustedes le dieron al trabajo para la investigación y la interpretación bíblica. Dejo de compartir y, hermanos, sí les pido que si tienen una duda o si algo no se entienden, me interrumpan, porque yo estoy queriendo guiarlos en un recorrido bíblico, de interpretación bíblica, utilizando herramientas. Entonces, bueno, aquí necesito sí o sí manejarme con varias pantallas y mostrándoles bastantes contenido. Cuando ustedes en la metodología van a tener una estructura similar, quizás un poquito más simplificada porque están dando sus primeros pasos, pero esto, si ustedes quieren seguir creciendo o ampliando todo lo que es el método interpretativo, se puede llegar, pero nunca se agotan las posibilidades que hay. Porque las herramientas pueden ser muy buenas, porque las inquietudes de ustedes pueden ser muchas, pero también porque conocen mucha Biblia. Entonces, el que conoce Biblia va a saber que en un momento, cuando el profeta Jeremías fue llamado en el capítulo 1, y dice, fueron halladas tus palabras, yo las comí, me fueron por gozo y alegría, y eso está en el capítulo 1. Pero hay que conocer Biblia. Si no, hay que manejarse de herramientas que lo ayudan a ubicar el texto en un contexto mucho más amplio. Vamos a hablar del análisis textual. Ustedes no van a tener una segmentación del texto porque ya los profesores se lo segmentaron. Pero si tuviesen que hacer un análisis exegético de una poesía, de un salmo, por ejemplo, sin segmentación de textos es muy difícil hacer un trabajo exegético en profundidad. Luego hay todo lo que es un análisis literario, un análisis contextual, y llegamos luego a lo que es el análisis teológico, que nos va a permitir armar los bosquejos homiléticos, que es lo que ustedes van a estar dejando como bosquejada para la materia que continúa después, que es homilética. Aquí voy a omitir algunas cosas. La segmentación del texto, esto lo pasamos, y vamos al análisis estructural. Si bien, hermanos, ustedes no lo han hecho, sería bueno que algún momento pudieran profundizar esta técnica. Si quieren información, tanto el obispo Adrián como el profesor Leonel les podemos aportar materiales, porque la segmentación del texto da mucha luz también para entender. Fíjense, hermanos, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame. Fíjense cómo va sumando. Lo sumativo del "y"
va haciendo más y más intenso el relato. Porque dice, cuando ustedes leen, agrega a la fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, van quiere decir que el texto va creciendo en intensidad. Es más y más y más lo que el texto nos está aportando. Los y siempre nos van a marcar algo de eso. Por ejemplo, y yo las comí y tu palabra me fueron por gozo y por alegría de mi corazón. Y cuando viene el por qué, lo que va a producir es el efecto de una respuesta. ¿Por qué yo comí tus palabras? ¿Por qué me fue de gozo y alegría el corazón? ¿Por qué? Porque tu nombre se invocó sobre mí. Cuando nosotros hacemos una lectura bien minuciosa y pudiéramos hacer estas aperturas de estas listas, vamos a entender y además alimentarnos nosotros con el texto, porque uno imagina el momento, imagina al profeta que comió las palabras, que se puso gozoso y que le dio alegría al corazón. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor se invocó sobre él. Y esto es la segmentación que la pasamos de largo. Acá vemos una articulación que es un poquito más abierta que lo que veíamos ahí. A lo mejor no para esta materia, pero a futuro sería bueno que eso también forme parte de las herramientas para tener una mayor interpretación bíblica. Y ahora, hermanos, es el análisis semántico, las palabras. Este texto tiene muy poca repetición de palabras, pero tiene palabras muy profundas. Por ejemplo, la palabra, yo en mi análisis me detuve en aquellas que me llamaron la atención. Por supuesto, uno podría analizar todas las palabras, pero a lo mejor no tendría sentido. Pero a mí sí me llamó la atención de que dije cómo el profeta de Dios, le dice, acuérdate de mí. También me llamó la atención y dije, quizás esta palabra convertirse tenga otro significado, porque digo, el profeta, convertirse a Dios. Y otra palabra que también agregué al análisis, la palabra afrenta. Acá ustedes lo ven en color azul, porque dije, ¿cómo se puede vivir una afrenta? ¿Qué es una afrenta? En este contexto que parece de una situación tan crítica para el profeta, sufro afrenta. Y entonces me vino la duda, ¿qué es la afrenta? Y acá continuamos con el análisis de esas palabras que yo consideré claves. Hoy, digamos, como ha avanzado la tecnología, nosotros tenemos muchas herramientas electrónicas para buscar palabras. Cuando buscamos el significado más básico, nos vamos al diccionario de la Real Academia Española. Pero a veces, cuando uno conoce un poquito más las terminologías y ha profundizado, se nota que son definiciones básicas, bastante generales. Cuanto más nos acerquemos al significado de esa palabra en el contexto del idioma, mayor riqueza va a tener. Y para eso, hermanos, no hay que ir a estudiar griego o hebreo a ningún seminario. Para eso tenemos herramientas. Tenemos el Eastword, tenemos la Biblia Kittel, tenemos otros diccionarios teológicos que dan mucha luz de cuáles son los significados de estas palabras. Hoy mismo ustedes quieren buscar afrenta, les digo, los libros a la noche buscan la palabra y van a entrar en un túnel donde van a ir viendo la profundidad que tiene el término. Por ejemplo, fíjense en esta palabra recordar. Estoy recurriendo a un diccionario teológico, ¿sí? Que acá dice, Diccionario Expositivo Antiguo Testamento de Mary Hanger y Williams White. Cuando analizo la palabra recordar, no solamente me voy a parar en Jeremías porque me lo está referenciando, sino que me va a parar en una mirada de toda la Biblia. Y me va a recordar
me va a decir que esa palabra recordar se utilizó cuando fue el suceso de Noé, cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, e inclusive en otras partes, Antiguo o Nuevo Testamento. Entonces, nosotros ahí ya vamos a tener mucho más entendimiento de que esa palabra recordar no es el recordar humano que nosotros tenemos desde la versión española. Desde la mirada teológica es mucho más profundo. Cuando le dice, acuérdate de mí, el profeta tenía una visión mucho más profunda de la que nosotros pudiéramos tener y podemos analizarlo teológicamente. Así, hermanos, con cada una de las palabras. Fíjense que usé el diccionario, bueno, me vuelvo atrás. Utilicé el diccionario que tiene la palabra en hebreo. Ustedes, la mayor parte de los textos los van a tener en griego. Griego, hermanos, y si pueden ir a los materiales, y no es que le diga que vaya a los materiales, pero si ustedes en algún momento quieren buscar un significado en profundidad, la mejor precisión la van a tener en diccionarios que están escritos en español, pero les va a decir qué significa esa palabra en el idioma original, que era el griego. Después vemos, aquí es hebreo, porque es Antiguo Testamento, el significado teológico, y la definición del diccionario en español, porque siempre es bueno tener esta mirada, y acá veo las fuentes o las herramientas que utilicé para ese trabajo. Y así, hermanos, continúo. Después busqué la palabra conversión, el significado teológico. Hermano, el significado teológico es importante porque les va a dar no solamente del libro y del contexto, sino información adicional para que uno también pueda ir elaborando algunas conclusiones. Y así vamos viendo cómo fui desarrollando. Fíjense que acá utilicé otro, que es el glosario Holman de términos bíblicos. De vuelta, hermanos, esto es un trabajo mucho más largo que la cantidad de horas que tenemos para la materia hermenéutica en el Instituto Bíblico, pero sepan que aún con la limitación de clases que tenemos, si algún hermano tuviese esa intencionalidad, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo de elaboración que se hace fuera de la clase. Y así, hermanos, fuimos trabajando con cada una de las palabras. Fueron otras. Cuando después vimos los recursos, que no sé si ustedes los tienen, si hay conjunciones, el porque, el por lo tanto, estas conjunciones, hermanos, es español. Cuando hay un porque, da una respuesta. Cuando hay un por lo tanto, da como una afirmación. Y esto, hermano, es español. Acá no tenemos que pensar ni en griego ni en hebreo. Es así. El texto bíblico tiene una intencionalidad. El conocimiento sintáctico del español es muy importante. Bueno, aquí tenemos verbos y así fuimos trabajando esta parte del análisis estilístico. Ahora, hermanos, me vuelvo al PowerPoint y quisiera, si me quieren abrir un espacio de preguntas, voy a tratar de ir un poco más rápido. Igual esta parte es la más difícil porque trabajan más de una herramienta, que son diferentes tipos de diccionarios, pero si alguien quiere agregarme una pregunta o sumar un comentario, bienvenido sea, y mientras vamos buscando el otro PowerPoint. ¿Lo ven, hermanos, alcanzable? ¿Consideran que podemos trabajar un texto bíblico en esa profundidad sin condicionarnos a lo que hacemos habitualmente? Porque la investigación bíblica, hermanos, y en la sabiduría es de Dios. Y el quien más quiere que el pueblo de Dios sea edificado es nuestro Señor. Pero muchas veces nosotros nos ponemos las limitaciones. No sé de gramática, me voy a googleo y enseguida sé cuáles son los conectores, las conjunciones, las preposiciones, qué es un verbo, qué es un sustantivo.
no necesito volver a la escuela. Eso en una lectura rápida y en un ejercicio sobre el texto bíblico lo resuelvo. Si después ya avancé en esto y digo, quisiera profundizar más, bueno, tengo herramientas que me van a dar, además de un diccionario tradicional, un diccionario que me puede acercar a lo que decía el texto, el significado de la palabra en su contexto original, que es un poco la intención de esta materia. Y si quisiera entender un poquito más todavía sobre esa palabra, me puedo ir a un diccionario teológico, y no estoy más que levantando información, porque todo es diccionario, nada es comentario. Comentario es otra cosa, comentario ya tiene una opinión personal de quien estuvo trabajando en un tema. El diccionario es neutral. Recopila información y se las ofrece para que ustedes la utilicen. Ahora sí vamos a trabajar las otras una herramientas. pregunta. Sí, hermano. ¿Todo eso está en el Lexword? ¿Los diccionarios están en el Lexword? Bueno, el Eastword tiene varios diccionarios, pero si no, se pueden, el de Kittel creo que no, pero el Kittel está en PDF, se puede acceder. Y hay el que yo decía, el de Holman, también está en PDF. Y miren, hermanos, si es por querer profundizar, hay muchísima cantidad de diccionarios, siempre es bueno ir a los más completos, porque a veces hay diccionarios muy básicos, teológicos, pero básicos, y hay otros mucho más profundos, que tienen mucho más análisis para llegar a una conclusión del término, y esos también serían los ideales, donde recurrir. Pero sí, hermanos, si quieren les podemos aportar. Hermana Padre Cristo, ¿y los diccionarios bíblicos también podemos consultar ahí? ¿O solo la Real Española tiene que ser? No. Amén, obispo Adrián. No, quería aclarar de que los vamos, a ver, los que tengamos acceso, porque se consiguen, se los vamos a estar seguramente dejando en la clase o en los enunciados de los trabajos prácticos para que los tengan ahí a mano, los diccionarios. Y perdón, la pregunta era para usted, la hermana, la de la hermana. Bien, bien. Sí, hermanos, tengan presente, el grupo es muy grande y tenemos que trabajar un método que sea accesible a todos. Entonces, usar Eastword o utilizar otras herramientas que hay, ahora se me fue el nombre, creo que se llama Workbook o algo así, se me fue, son para algunos hermanos que les gusta, que se instalan el producto, que lo utilizan, pero lo más elemental, hermanos, sin ir a ningún apoyo, es buena gramática y conocimiento mínimo de una definición de palabra en español, lo mínimo. Y de ahí hacia arriba. Perdón, hermana Liliana, que le interrumpo. De hecho, nosotros en la metodología que está subida en el Classroom, hermanos, si se fijan en el punto justamente de análisis sintáctico, tienen dos links. Uno que es el de la RAE, de la Real Academia Española, para resolver esa parte de las palabras individuales, como lo trabajamos en la materia, y tienen el segundo link abajo en el análisis semántico, que es un diccionario, es el link directo a una carpeta que está en Drive de un diccionario teológico básico que se llama Vine. Es uno muy conocido, general, pero es una herramienta que le subimos para que lo tienen en la metodología. Ahora no puedo compartir pantalla para que lo vean, pero está en el módulo 2, ahí está dentro de los links que le pusimos. Cuando hablamos de las definiciones de los términos, está el link a la RAE y el link al diccionario teológico Vine. Perdón, hermano. Ahí, Leo. ¿Lo ven? En el módulo 2. Ahí está. Están los dos. Está el de la RAE y el... Bien. Sí, y hay, hermanos, hay otros que a veces con solo googlear e investigar un poquito, hay mucho que está disponible. Nosotros hacemos algunas referencias, pero podemos sumar más para las próximas, sin querer marearlos, hermanos, a título informativo. Ustedes vayan al ritmo de lo que pueden. No se mezclen con a lo mejor en búsquedas que
todavía no están a su alcance, pero si tienen el tiempo y las ganas y el deseo, lo van a lograr, porque es muy simple, es muy simple. Así que bueno, hermanos, voy a retomar ahora con el PowerPoint. A ver dónde me quedé. Para ver que podamos terminar esta parte de Jeremías antes del recreo. El otro tema, hermanos, que continúa, acá hicimos un análisis semántico, sintáctico, muy cercano a lo que dice el texto en cuanto a sus palabras, sus significados y sus repeticiones, pero ahora vamos a lo que llama el análisis contextual. La primera pregunta, hermanos, que nosotros le tenemos que hacer al texto es porque estamos en un texto narrativo. Y ustedes recuerdan que el texto narrativo va a tener personajes, va a tener lugares, va a tener movimientos, y estos movimientos van a estar dados por los verbos, y bueno, no es bastante identificable cuáles son las componentes de un texto narrativo. Y entonces la pregunta es, ¿qué conocemos de Jeremías en el canon bíblico? Es decir, en el propio Antiguo Testamento. Y cuando ustedes analizan, hacen una búsqueda, inclusive hasta pueden hacer una búsqueda en el buscador del celular, en la Biblia, y ponen Jeremías, y les va a saltar en todos los lugares donde se menciona al profeta, que no solamente es Antiguo Testamento, también es Nuevo Testamento. Eso nos ayuda a conocer más qué nos dice la Biblia respecto al profeta. Recuerden que estamos estudiando ahora un relato bíblico dentro de un libro profético que es escrito por Jeremías, y aunque es un libro profético, tiene una narración. ¿Y qué conocemos? Bueno, hermanos, está todo esto en el capítulo 1 del libro de Jeremías. Por eso, hermanos, primera recomendación. Siempre es bueno haber leído todo el libro. ¿Por qué? Porque si uno hace una investigación de Jeremías en profundidad, la siguiente prédica, que a lo mejor es de otro texto de Jeremías, ya hay muchos temas que ya los va a tener conocidos. Los contextos, por ejemplo, el contexto de Jeremías, político, social, cultural, bajo qué imperios estaba, se estudia una vez, se aprende, y ya después, para las sucesivas preparaciones de textos, ya tenemos una claridad de toda, digamos, una panorámica del libro de Jeremías. Cuando uno hace una exégesis sin haber leído el libro, vas a ser un teórico. ¿Qué quiero decir con un teórico? Va a aplicar una metodología, va a ir a libros, a otras fuentes, y se va a valer de lo que las otras fuentes le dicen, pero mucho de sí mismo no va a poder dar. Cuanto más conozcamos del contexto del libro a veces el contexto son los capítulos que están alrededor, otras veces es todo el libro, y a veces toda la Biblia. Porque si nosotros tenemos que hablar de Jesús como Mesías, obviamente no nos vamos a parar solamente en el relato de alguno de los evangelios. Si ya fue profetizado en el Antiguo Testamento, quedaría, digamos, como desconectado de los propósitos que van desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, fíjense la importancia de ver la panorámica bíblica. En el capítulo 1 nos dice que Jeremías lo ubicamos desde el 13º año del reinado de Josías hasta la cautividad. Esto, hermanos, en el mismo libro de Jeremías, y si no lo podemos buscar en los contextos históricos, él mismo lo tiene escrito. Josías, Joacás, Joacín, Joaquín, Sedequías, son todos reyes que estuvieron durante el periodo profético de Jeremías. ¿Cuál es el origen? Jeremías es un profeta, pero no era solo un profeta. Posiblemente él pertenecía a una familia de sacerdotes que habían sido desterrados en el periodo de Salomón.
cuando ustedes leen la historia de Eviatar, que Salomón lo desterró del sacerdocio, posiblemente Jeremías pertenecía a esa familia, porque dice que era de los sacerdotes que estuvieron en Anatot. Era un descrédito, una familia desterrada, una familia que perdió los privilegios, las excelencias del privilegio. Pero sin embargo, él era el profeta que estaba actuando en el pueblo de Israel. Bueno, aquí estamos hablando del pueblo de Judá y después es Reino del Norte, Reino del Sur, no quiero detenerme en esos detalles. Y en cuanto al territorio, el alcance del trabajo profético fue en el territorio de Judá, en Egipto, y tiene referencia en el mismo texto bíblico que viajó 2 veces al Éufrates. Esto es lo que conocemos del mismo texto bíblico, pero, y fíjense, les puse las citas para que vean que lo podemos encontrar en el texto. Ahora vamos a otro análisis, que se llama el análisis de fuentes. Cuando el profeta dice la lamentación y dice, tú lo sabes, oh Jehová, la pregunta es, ¿qué es lo que sabe Jehová? Porque hay algo en este texto que nos va a despertar curiosidad. ¿Qué es lo que sabe el profeta y lo sabe Jehová y no sabemos nosotros? Y ese es el primer acercamiento, hermanos, al texto. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que sabe Jehová y que sabe el profeta y que no sabemos nosotros. Es la investigación. Y la respuesta, hermanos, es que en el capítulo 1 dice, ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Y el profeta le dijo, tú sabes, oh Jehová, que por amor de ti sufro afrentas. Ya se sabe que el llamado profético de Jeremías tenía esa carga de que iba a ser un hombre rechazado, un hombre, ¿cómo se dice?, de generar contienda, porque su mensaje profético no iba a ser aceptado. Y también, fíjense que dice, antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, te di por profeta a las naciones. ¿Qué es lo que sabe Jehová y qué sabe el profeta? Que hubo un llamamiento, y que ese llamamiento fue desde el vientre de la madre y que él fue declarado profeta para las naciones. Pero que ese ministerio profético iba a ser un ministerio de dolor, de mucho rechazo y de mucha discordia. ¿Qué más sabemos del texto? Vamos a esto. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Cuándo pasó esto? Porque lo sabe el Señor y lo sabe el profeta porque el profeta lo declara. Y en Jeremías capítulo 1:9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Está la respuesta a este texto. Fíjense, hermanos, qué distancia que hay entre lo que uno supone a lo que realmente es. Y el tercer contexto dice, dice, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Está afirmando Jeremías que esto sucedió. ¿Y cuándo sucedió? Y acá tenemos el texto bíblico que lo está respaldando. Bueno, no voy a entrar en detalle porque quiero continuar. Cuando le dijo el Señor, y te pondré en este pueblo por muro fortificado y de bronce, esto está referenciado en el capítulo 1 cuando dice, te he puesto en este día como ciudad fortificada y como columna de hierro y como muro de bronce. Es decir, hermanos, no son palabras sueltas o casuales, hay un conocimiento que está respaldado, en este caso, en el mismo libro de Jeremías. En otros casos puede ser que estén en otros libros, pero siempre tenemos que tratar de entender. Son textos difíciles, pero con buenas herramientas se puede lograr entender. Y ahora viene el contexto histórico.
Esto, hermanos, es importantísimo, porque el profeta Jeremías tuvo un periodo profético de más de 40 años. Tenemos que ubicar al profeta en el momento que se escribió este relato. Miren, estamos en el capítulo 15. El libro tiene 52 capítulos. Podemos asumir, si quisiéramos, y a lo mejor esto era cuando ya estaban en el límite de la deportación y el pueblo de Israel estaba siendo llevado a Babilonia, y en ese momento el profeta dijo esto. No es así. Tenemos que ubicarlo con mayor precisión. Cuando nosotros vemos todos los periodos de reyes que Jeremías estuvo, cuando leen materiales que les aporta información del contexto histórico, van a ver que más o menos dan unos 40 años. Cuando este texto del capítulo 15 se escribió, posiblemente, cuando el profeta, vamos atrás, cuando el profeta fue llamado, se estima, no es con precisión, porque la Biblia no lo detalla, pero se estima que podría tener unos 20 años de edad. Aunque él dice, soy niño, pero hay que ver esa palabra niño en el contexto, cuando estamos en el capítulo 1. Y él vivió 5 reinados, un gobernador y un líder que es del remanente de Judá, un periodo muy extenso. Cuando se da esta perícopa, posiblemente se da en el año 626 a 627. Quiere decir que había pasado unos 20 años de su ministerio profético. ¿Por qué es interesante esto, hermanos? Porque si nosotros tenemos esta información, podríamos decir, ¿qué le pasó al profeta que tiene este diálogo con el Señor y el Señor le está reclamando y recordando cosas, y el profeta también le reclama a Dios cosas? ¿Y por qué a sus 20 años de ejercicio profético surge esta perícopa? Y bueno, aquí nosotros vamos a hacer todo el trabajo para entender en ese contexto por qué el profeta dice esas palabras. Y ahora vamos al análisis teológico. Ya, hermanos, estamos más cerquita al fin para terminar esta parte. Todo lo que nosotros tenemos de la lectura del texto bíblico, de la información que tenemos de los diccionarios, si tuvimos algunos diccionarios que comentarios que nos aportaron información de la historia, y también del momento cultural y de la situación de los imperios, todo esto suma para enriquecer el análisis y también para la exposición que vamos a hacer nosotros después de un sermón o una conferencia. Después de toda esta lectura, hermanos, yo generé como una síntesis y dije, ¿cuál es lo esencial de este texto? Y lo esencial es, restablece la visión ministerial. Y gloria a Dios porque una hermana dijo reenfocarse. Dije, qué buena visión tuvo la hermana. Restablece la visión ministerial, es lo que a mí entender todo este recorrido de interpretativo me lleva a esta situación. No una situación de pecado que tenía amigos que lo estaban invitando, que estaba negando al Señor, no, era algo de mucha profundidad y un texto que tiene una mirada más ministerial. Y de esta conclusión vamos a armar lo que se llama los temas bíblicos de la predicación. De un análisis de un texto de estas características pueden salir varios sermones, varios mensajes, varias prédicas. Por ejemplo, uno de los temas podría ser olvidando el propósito del llamamiento divino. Y yo bosquejé como tres subtemas. La duda y el temor pueden hacer fracasar el plan divino.
Dios confió en ti para encomendarte una misión. La conversión y restauración permite retomar con la misión ministerial. Esto, hermanos, obviamente, es oración. A mí misma, hermanos, me ha sorprendido cuando después que trabajé este texto y llegué a estos bosquejos, me maravillé porque dije, no es como arranqué. Arranqué con una visión totalmente diferente y estoy llegando a contenidos muy profundos ministeriales. El otro tema podría ser despojarse de los reclamos para cumplir con la misión. Y acá, del mismo texto bíblico, por ejemplo, el límite que hay entre la petición y los reclamos irreverentes. La forma de presentarse a Dios habla de la condición de tu corazón. Y la otra, relacionado al mismo tema, Dios responderá a su tiempo. Y el tema tercero era el sufrimiento forma parte del llamado. Dios valora la fidelidad ante el sufrimiento, el peligro de colapsar ante la presión, y comer la palabra de Dios trae gozo y alegría. Hay un bosquejo milético, pero acá, hermanos, me voy a detener para poder compartir en 2-3 minutos el bosquejo milético, porque en realidad es una síntesis de cierre, pero quería que ustedes, hermanos, me den algún retorno. ¿Qué les parece? ¿Qué sienten? Interpretaron el método, pero ven cómo esto nos permite entrar a aguas más profundas. Porque nosotros oramos a Dios y las herramientas que Dios nos da también son herramientas que gracias a Dios en estos tiempos nos ayudan a tener muchísimo más facilidades para interpretar el texto bíblico. En el pasado, el que tenía un diccionario bíblico en su casa se consideraba un privilegiado. Hoy tenemos muchísimas más herramientas y todo eso aporta al análisis del texto bíblico y también al crecimiento para poder interpretar y generar un bosquejo mucho más profundo, pero también más atractivo. Así que, hermanos, les dejo el espacio para preguntas. Padre Cristo, me pareció interesante lo que acabas de decir con respecto a esto de no somos iguales de que cuando comenzamos a hacer la actividad. Y me llamó mucho la atención el hecho de saber de que no va a ser igual el hecho de comenzar a hacer el módulo y terminar en el módulo, en el último, con una visión diferente, y creo que me genera muchísima expectativa, ¿no? De qué va a resultar del trabajo, y creo que cuanto más intenso, aunque lleve más tiempo, va a ser mucho más interesante. Me llamó mucho la atención lo que acabas de decir, y la verdad genera una curiosidad, genera el poder hacer un poquito más. Así que te lo agradezco. Amén, hermana, gracias. En nuestro caso, como que Paz de Cristo, Dios te bendiga, Liliana, bueno, como empezar a leer el texto de esto del desenfoque y de lo que Dios quiere hacer a través de todo este texto y ir en profundidad, era como que yo despertaba un hambre en nosotros de decir, wow, queremos más de eso, ¿no? Y es ir a conocer más a Dios, entonces es como que en ese sentido genera eso. Quiero, en los detalles, ¿no? De ir con, bueno, paso 1, pero en realidad como que te lleva a una profundidad de estudiar y de pararte sobre otra base a la hora de enseñar, y la verdad que te da mucha riqueza esto.
estas herramientas. No solo quizás a la hora de enseñar, sino también de escuchar, ¿no? Ahora las prédicas vamos a ser un poquito más críticos hoy, al tener en cuenta todas esas cosas que nos enriquecen y como dijo usted, que uno queda maravillado, ¿no? Porque termina conociendo mucho más y termina siendo algo más profundo de lo que uno a primera vista interpretó, ¿no? Y creo que eso es lo que estamos viendo en esta enseñanza. Perdón, eso último que dijiste es lo único malo de esta materia, que uno se vuelve crítico de los que dicen los demás. Entonces, de repente uno predica y uno antes que diría, uy, qué buena prédica, decís, está sacado de contexto. Y empezás con cosas así. Pero bueno, es válido. De todos modos, quiero decirles algo, ¿no? En esto que estaba mostrándoles la hermana Liliana. Algunos tienen la tentación de saltearse los puntos, los pasos. Esto es un proceso, ¿no? Yo les decía porque varios de los trabajos que devolví eran porque ya me estaban haciendo una interpretación del texto cuando simplemente les pedí que me resalten los verbos en cada oración. Digamos, el último punto del módulo, o que hagan una lista o que hagan una comparación sin sacar conclusiones. No hace falta hacer las conclusiones porque las van a sacar después, pero primero tienen que entender. Digamos, y creo que acá quedó claro que el proceso es importante para poder lograr el objetivo de llegar a entender en profundidad, ¿no? Simplemente quería hacer esa acotación, de que entendamos de que es un proceso, ¿no? Porque están apurados algunos en darme la conclusión ya, y veo que estamos recién en el primer trabajo práctico y ya me están sacando una conclusión. No, los vamos a devolver eso, pues no es el momento todavía. Amén, amén, hermanos. La verdad que lo que decía el obispo Adrián recién, casualmente lo tenía a flor de labios, porque la Biblia dice, al conocimiento, dominio propio. Y ¿saben qué? Nos pasa en todos los órdenes de la vida. Los músicos que tocan bien, o los que cantan bien, no soportan una desafinación, por decir un ejemplo. Y eso, en el orden bíblico, nos puede pasar. Yo siempre digo que uno sí tiene que morir. El conocimiento, cada uno a su tiempo, y además uno conoce una parte, pero no conoce todo. Entonces, en Biblia siempre hay descubrimientos. Pero también tenemos que pensar que a veces en la simpleza, porque el Señor utiliza sus medios, a veces en la simpleza, aún en el mensaje más breve y más simple, inspirado por el Espíritu, hay mucha riqueza también. Lo que sí es que, ¿qué es lo que yo quiero transmitir con esto? Que a veces nos podemos inclinar a los textos simples, porque tenemos un camino corto. Agarrar un libro de Jeremías en este contexto, fíjense todo el recorrido que tuve que hacer, porque si no, ¿saben qué, hermanos? Hubiera terminado pecando. Y le voy a decir por qué, porque errar, aunque sea por ignorancia, también es pecado. Y poder atribuirle una situación al profeta Jeremías, personal, una opinión mía personal, sin haber tenido un recorrido bíblico y sin haber tenido la revelación, porque fue el recorrido que Dios fue revelando, no fue de la primera lectura, hubiera pecado. Y eso, hermanos, cuando uno más empieza a analizar el texto bíblico, más temor le genera. Porque tiene temor de fallar en que pudiera tomar una apreciación, una opinión. Por eso siempre digo, algunos escritores dicen, algunos han escrito, hay dudas sobre ese tema. Si es que alguien lo sentó así, porque bueno, hermanos, el que me escucha toma como que es o blanco o negro, ¿sí? Hermanos, cierro el PowerPoint, un solo PowerPoint, después ya, perdón, un slide, así ya, después empezamos con epístolas. ¿Cómo sería el bosquejo homilético? Me estoy anticipando al final, pero bueno, para que lo vean. El bosquejo mío estuvo armado de la siguiente forma. Solo tomé uno de los temas, y el título era El llamado ministerial demanda paciencia y aceptación del sufrimiento. Entonces, pongo el texto, invito a la iglesia a leer el texto,
y me marco la introducción, el desarrollo. Aquí estoy poniendo el desarrollo en función al texto. El texto tiene diferentes partes, que es lo que ustedes están haciendo, una apertura del texto. El clamor de un corazón turbado, la autojustificación, el reclamo a Dios y la respuesta de Dios. Este desarrollo es de lectura del texto y de identificar las principales partes, que es algo que está dentro de la metodología. Y luego escribo las conclusiones, y esas conclusiones vienen del análisis del texto, de la oración vamos a empezar al principio, de la oración, de la revelación divina, del análisis del texto y de toda la información adicional que sumó al análisis interpretativo para poder luego llegar a estas conclusiones. Y ahí cerramos. Como bibliografía, hermanos, yo me manejé con todos estos libros. El Eastword, el diccionario positivo, el glosario Holman, los comentarios bíblicos. Tiene que ser una herramienta para facilitar los contextos, pero no para llegar a conclusiones, porque si no, le quita la revelación que Dios le puede dar. En este texto necesitábamos apoyo de otras herramientas, pero de todos modos, fíjense que más allá de todo hubo una hermana que miró el enfoque, que bueno, hay que estudiarlo, hay que analizarlo y hay que ver todas las posibilidades y después recién apoyarse con estos materiales.